Qué gozo, qué bendición, qué privilegio poder estar de nuevo iniciando nuestro programa Matrimonio y Familia. Esta programación la iniciamos la semana pasada, basados en la cuarentena, en la quietud de las familias, en este acuartelamiento, llamémoslo así. Aprovechamos la oportunidad y dado que tenemos, gracias al Señor, el recurso de la internet, pues hemos querido compartir estas enseñanzas y tenemos ya un buen número de hermanos conectados. Kenia Ramírez, Ronnie Beltrán también, hermano Ronnie, Dios lo bendiga. Hay otros que nos han escrito desde Ecuador, también desde Perú. A todos ustedes un saludo especial, sigan conectándose, sigan reenviando este enlace para que de esta manera seamos edificados en esta tarde. He querido hablar de este tema dado que las familias están juntas estos días, están reunidos por la norma que nos está cobijando. Ya somos más de 3.400 millones de personas en esta condición. Es más de ¿qué les digo? Un 40% de la población mundial está bajo este rigor y se va extendiendo esta pandemia. ¡Qué dolor! Por eso estamos orando continuamente. Hay cadenas de oración día, de noche, ayunos, vigilias, buscando la dirección de Dios y pidiendo su misericordia. Entonces hoy vamos a continuar con el estudio sobre el hogar y la familia y hoy llegamos a un tema muy bonito que digo bonito porque toca tocarlo. Se llama las crisis familiares. Y quiero que hablemos de ellas porque todo hogar, sin excepción, llega un momento en que pasa por crisis. Por eso los voy a invitar a leer en el capítulo 4 del libro de Génesis, para que veamos un poquito el perfil del primer hogar que hubo sobre la tierra, que fue el de Adán y Eva. Y no voy a hablar precisamente de esta insinuación de Eva a su marido, Adán, y que en cierta manera lo indujo a pecar. Vamos a hablar más bien de un acontecimiento mucho más doloroso, más trágico. Aquí está narrado en el capítulo 4, los versículos 1 y siguientes. Dios bendiga a la hermana Claudia Mojica, también la hermana Alba Inés Benítez, Dios lo bendiga. También la hermana Marisa Jaime, Marjorie Ramírez, Elida Landaverde, bendiciones, nos dice hermano Henao, que Dios los siga bendiciendo. Todo esto, hermanos, los estamos saludando de una manera personal y los que no alcancemos, Dios les bendiga. Si tiene la Biblia consigo, ábrala en el capítulo 4 de Génesis y vamos a leer, luego oraremos, presentamos el programa delante del Señor y avanzaremos en esta tarde hasta donde el tiempo nos lo permita. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aconteció andando el tiempo, escuchen esta frase, o sea, no fue inmediato, con el andar del tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Hasta aquí la lectura. Muy trágico, muy doloroso lo que acabamos de leer. Y aquí nos muestra que desde el primer hogar hasta el último, que de pronto se conforme antes de la venida de Cristo a esta tierra, estamos expuestos a conflictos de mayor o menor grado. Vamos a orar y vamos a ver algunos a la luz bíblica y cómo se resolvieron hasta donde fue posible resolverlos. Padre nuestro, gracias Señor por esta bendición que me concedes de estar de nuevo, Padre, frente a la internet, a estas cámaras, para oh Dios, continuar el estudio que ha venido siendo de provecho y de bendición a tantas vidas que se conectan en las tardes para seguirnos. Te presento cada uno de ellos, de ellas, cada familia, como núcleo, como hogar. También te presento individualmente a cada miembro de cada familia,
para que podamos entender a través de tu santa palabra, oh Dios, el rol que tenemos cada uno dentro del seno del hogar. Que el padre de familia sea consciente que es la cabeza y que como tal debe actuar con sabiduría, con prudencia. Oh Dios, también con autoridad, con disciplina, con ejemplo, con testimonio. Bendice las mamás que también tienen un papel protagónico en esas casas, a tal punto que pueden o edificar una casa o destruirla. Bendice cada hijo e hija. Oro también por aquellos hogares disfuncionales, por aquellos hogares, Señor, que son conformados por personas que tal vez no tengan un vínculo hermanable entre sí, pero que son sobrinos, sobrinas, que son hijos criados con padrastros, con madrastras. A ellos, por favor, háblales también porque tú les amas. Te agradezco por los hogares bíblicamente constituidos que nos has guardado y te pido que lo sigas haciendo. Y aquellos que no tienen esta bendición, que entiendan la importancia y el valor de invitarte, de entregar sus vidas, oh Dios, a tus pies para que vengas a arreglar, a organizar, oh Dios mío, a corregir cualquier deficiencia que haya allí para que venga tu paz, tu bendición y tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, aquí tenemos el primer hogar y el primer conflicto. No sin antes entregar saludo de mi amada esposa, me indica que le salude su nombre, también mi hija Carola, y reciban el saludo de mi hijo, aunque no lo ven, pero él es el que está detrás de cámaras, ayudándonos en esta transmisión. Así que un abrazo para todos ustedes, donde quiera estén, y vamos a entrar en este estudio. El primer hogar que fue constituido por Adán y Eva, primero tuvieron un conflicto personal allí, cuando ella en cierta manera sedujo a su marido y Satanás la tentó a ella primero por su fragilidad. La Biblia dice, y Pablo corrige eso, o más bien lo enseña, que la mujer fue tentada y ella sedujo a Adán, que también cayó en esta condición. Y entonces vino la disciplina divina para cada uno de ellos. A Eva se le sentenció, con dolor darás a luz tus hijos. A Adán, que se empezó por él, se empezó a corregirlo y a decirle que la tierra iba a producir demasiado dolor al sembrarla, que cardos y espinas le produciría y que con el sudor de su frente se ganaría el pan diario. Así que está entonces el juicio para cada uno de ellos, por supuesto a la serpiente también, y todo esto se dio en esa primera pareja, en ese primer hogar, en esa primera familia. El caso que acabo de narrar aquí es peor, porque tiene que ver con un crimen que se da dentro del seno de este hogar. El primer hijo fue Caín y el segundo fue Abel, y los dos salieron diferentes como cada hijo en cada casa. No hay aquí pues una similitud entre ellos. Por más hermanos que sean, tienen algo de diferencia y algo en común. Y este hombre se levanta contra su hermano movido por un sentimiento de envidia, de apatía, de modestia. Y entonces los dos, por intuición propia, tal vez por iniciativa de Adán, trajeron un sacrificio delante del Señor, cada uno de lo que tenía. Caín era labrador de la tierra, mientras que Abel era pastor de ovejas. Y trajo a Abel de lo más gordo de ella. Ya tenía la intuición este hombre, ya era un adulto, cuando trajo el sacrificio voluntariamente y lo hizo con lo mejor. Esto me indica que Abel ya tenía una percepción de Dios de la mejor manera. Lo conceptuaba como hay que conceptuarlo, como el benefactor, como el proveedor, como el Dios que nos guarda y nos sustenta y nos ayuda, etc. Mientras que Caín trajo fruto de la tierra. Algunos comentaristas bíblicos dicen que por no contener sangre, los frutos que trajo Caín, pues no fueron tan aceptos ni fueron mirados con agrado como sí la ofrenda de Abel. Lo cierto es que este es el marco escénico donde se nace la amargura en Caín, se levanta contra su hermano, lo mata, le quita la vida y trajo el luto, la desolación y la muerte a la primera familia. Es como si el estigma viniera. Todas las familias sucesivas han tenido mayor o menor conflicto. Si usted avanza conmigo y lo puede hacer ahora o lo hará después, usted llega al capítulo 9 del Génesis y encuentra, por ejemplo, el hogar de Noé. Dos de sus hijos tenían unos principios más fundados, más respetuosos, pero su tercer hijo, este hombre llamado Cam, pues tuvo otra actitud. Dice la Escritura ya en Génesis que Noé, al descender del arca y empezar otra vez su proceso de repoblar la tierra, sembró una viña, cosechó el fruto de ella y se embriagó con esas uvas.
Y entonces este hombre, discúlpeme, este hombre se dio a esa tarea de embriagarse y eso produjo una molestia tremenda porque cayó y de una manera indiscreta. Dice la Escritura que cayó allí, se supone, porque, óigame bien, el hijo Cam fue y le dijo a sus dos hermanos en qué condición estaba su padre tendido en el piso. Se los describió y ellos tomaron una túnica, la pusieron sobre sus hombros y dice el texto sagrado que caminando de espaldas, solamente veían un poco la silueta de su padre en el piso, lanzaron hacia atrás la túnica y cubrieron la desnudez de su padre. Esto habla de una buena relación entre ellos, de un respeto hacia la dignidad del papá, aunque estaba equivocado, no era correcto. Aunque la ley todavía no regulaba la embriaguez, pero no era correcto. La intuición dice que está bien y que está mal. Y estos hombres actuaron basados por el sentido común más que por la palabra. Lo cierto es que ese respeto hacia el papá, Dios se los honró, y cuando despertó Noé, entendió y le contaron lo que su hijo menor había hecho y pronunció una maldición que todavía está en vigencia en esa descendencia. Él maldijo a Cam, y Cam es de la tierra de Canaán, y allí en esa área geográfica, hermanos, ha habido derramamiento de sangre desde hasta. Ha sido una de las áreas más violentas de la tierra, ese pedazo de tierra que ocupó Canaán siglos atrás. Así que pudiera hablarle de todos los hogares y muchos más, hablar también del hogar de David, con esos conflictos que me dice un poquito atrás del de Jacob, con 4 mujeres, con 11 hijos, en cada una de ellas, era un hogar con bastantes crisis. Entonces hablemos de ello. Siendo así, hay que ver qué tipo de crisis de pronto está amenazando su hogar o ha pasado por ella. Los que han pasado por crisis y han logrado superarla con la ayuda del Señor, les quiero decir que sí es posible salir de una crisis, por aguda que sea. Cuando se presente hay que analizar esto, porque hay 4 factores que pueden incidir en las crisis. Si usted quiere tomar nota, hágalo. Una de las primeras es el carácter de cada cónyuge o de los miembros de la familia. El temperamento es causal de muchas crisis en muchos hogares. La ausencia de humildad de uno o de los dos, la forma como los criaron, la manera de responder a una observación o a una sugerencia de uno o del otro cónyuge, todo esto puede incendiar en un momento dado los ánimos y crear conflictos. Precisamente, una de las causales, la principal de los divorcios en Colombia, creo que en el mundo también es así, es la incompatibilidad de caracteres. Es cosa triste. En otros casos es la violencia intrafamiliar, que también empieza por ahí. Anoche vi un titular de prensa que me sorprendió. En los primeros 3 meses, ya que hoy es el primer día del cuarto mes, de marzo hacia enero, ya se han registrado más de 15.000 denuncias por violencia intrafamiliar en Colombia. 15.000. Es decir, 5.000 por mes, y por cada denuncia que hay de estos hechos, hay 1 o 2 casos que nunca se registran. Las personas que están por allá en el campo, por allá en las barriadas, donde las mujeres no denuncian por temor a la represalia del marido o del compañero permanente que algunas llaman. Todo esto nos habla de que hay una crisis espantosa en el seno del hogar. Puede ser ese el carácter de los cónyuges. Otro factor que incide de una forma fuerte en el origen y causa de las crisis familiares es la crianza de los hijos. Cuando van creciendo, entonces van empezando a manifestar la obvia independencia que cada humano empieza a reclamar desde muy temprano. Y cuando no hay puntos de vista bien claros, bien definidos, eso genera roces entre papá y mamá, y resulta que eso afecta la familia. Produce también crisis. Otro factor que en estos días está muy fuerte es la economía. Al venirse abajo el empleo, es una cosa preocupante y eso puede alterar los ánimos. Los hombres tenemos una predisposición a la responsabilidad, los que tememos a Dios. Sentirnos sin poder llevar las cosas básicas a la casa, la manutención, afecta el ánimo de cualquiera. La persona se torna irascible. Si la mujer no sabe manejar esto y empieza a presionarlo, él empieza a reaccionar de otra manera, y es así como se han dado muchas crisis también. Eso por la pobreza, pero a veces también es al otro extremo. Cuando hay abundancia, también viene el despilfarro, el malgastar, y todo eso también puede generar conflictos. Esa es la tercera causa. La cuarta es la influencia de terceros, familiares, amigos.
etcétera. Y hay más, por ahí más adelante le voy a hablar de los 10 enemigos del hogar cristiano. Aquí le estoy mencionando algunas causas que generan crisis. Otra es la parte moral, la cultura de la época, este ambiente putrefacto, pecaminoso, donde se ve el adulterio como normal, donde el hombre que respeta a la mujer es visto como un anticuado, como una persona fuera de lo común. Les quiero decir que eso ha traído muchísimos conflictos y por supuesto que los hay. En el ámbito cristiano se presupone que el adulterio no debía ser un azote, porque no se practica. Entonces, por eso me enfoqué en estas áreas, que son el carácter de cada miembro, la crianza de los hijos, la economía y la influencia de terceros. Es importante saber, hermana que me oye, que tiene sus hijos o sus hijas casadas, que usted debe ser muy sabio o sabia para saber cómo mantener esa relación para ayudar a ese hogar nuevo. Recuerden lo que hemos leído en Timoteo, que las mujeres mayores enseñen a las menores a amar a sus maridos y a sus hijos, no a desampararlos ni abandonar el hogar, sino a estar pendientes de ellos. Las consecuencias de toda crisis, si no se atiende a tiempo, una crisis puede hacer colapsar una familia. Es comparable con las crisis físicas. Precisamente ahora estamos con este asunto del coronavirus. Me decía mi hija Natalia, que nos está viendo de pronto, que analizando todo el proceso de la expansión de este virus, donde encuentra más vulnerabilidad, allí se manifiesta más pronto. Por ejemplo, aquí en Colombia no somos tan fuertes, hay mucha desnutrición, y un cuerpo desnutrido es víctima fácil de los virus, de las bacterias, porque no tiene las defensas, los anticuerpos requeridos para repeler las infecciones. Y saben que un matrimonio que tiene también falencias, que tiene crisis, que con frecuencia es frágil, lo ataca cualquier crisis, por pequeña que sea, y lo puede destruir. Los matrimonios sólidos soportan más. Y eso es un ejemplo de la naturaleza. Yo soy campesino, como ya eso lo he repetido decenas de veces, y uno observará que los árboles, y usted sale al campo y observe que el árbol que está a la intemperie, que está en esa parte como árida, ese árbol que lo azotan los vientos, los huracanes, que ese árbol tiene raíces más profundas y crea esas defensas contra lo que lo ataca, que es el viento. Pero el árbol que se cría debajo de otros, que la sombra siempre lo cubre, que no le da el sol, es más frágil, es más endeble. Esa varita, ese arbolito es menos sólido, porque es que a uno le hace falta el viento, el calor del sol, le hace falta la lluvia, que le caiga en abundancia. Todo esto hace que el árbol cree defensas y entonces se vuelve fuerte. Saben que esa comparación viene al caso porque el matrimonio, igual un matrimonio bien fundado, donde se ora junto, se clama, cualquier crisis no lo afecta. Puede que lo haga sacudir un poquito, pero el barco continúa en medio de la tormenta y llegan a feliz puerto. La influencia de terceros es bueno y muy importante esto. Si yo le citara, por ejemplo, el caso de Acab y de Jezabel, cómo esta mujer manipulaba a su esposo y lo llevó a la crisis, incluso a la muerte, es muy triste. Uno tiene que saber manejar esto. ¿Qué produce una crisis si no se trata a tiempo? Si es en el campo físico, pues una infección puede llevar hasta la muerte. Por eso es que se está haciendo las pruebas del coronavirus a tiempo para detectar los médicos si lo tiene. Si tiene ese problema, pues hay que buscar inmediatamente los medios que haya disponibles, que no son muchos ahora, pero de todas maneras hay que buscarlo. Si es otra infección más. Pero en la parte del hogar hay que acudir, hay que buscar. Ayer les decía que hay que buscar ayuda espiritual primero, profesional, en el pastorado, ministerial, donde usted encuentre la ayuda, una ayuda sabia. Usted tiene que saber a quién le confía sus inquietudes matrimoniales, esposo y esposa que me oye. Porque si su confidente es una persona inadecuada, tuvo un pasado accidentado, tuvo una vida moral desordenada, ¿con qué propiedad le va a aconsejar a usted esa persona? Uno tiene que saber a quién le confía, quién es nuestro confidente al cual vamos con nuestras inquietudes. Generalmente las personas cristianas, maduras, sólidas. No todo evangélico tampoco sirve. Y les quiero decir con temor, no todo pastor es lo suficiente confidencial para guardar secretos de hogar, de familia, crisis que a veces se dan. Pues bien, entonces, mire lo que produce. Lo primero que afecta a una crisis es la comunicación, el diálogo. Es lo primero que se rompe. Y cuando el diálogo se rompe, la comunicación se afecta, empieza la crisis a ahondarse.
porque entonces ya no hay esa predisposición para el diálogo, para solucionar la crisis. Y es ahí donde empieza la crisis a pronunciarse, a profundizarse. Después de la rotura de la comunicación puede venir este segundo punto, que es la amargura y el resentimiento. Es la prolongación del silencio, es la mala cara, la sátira, es todo esto lo que puede ir nutriendo negativamente esa ruptura e ir afectando más y más esa relación. Por eso Proverbios habla de la gotera continua que hace la mella en la roca, y dice que así parecido la continua cantaleta, llamémosla así, de la mujer rencillosa, y se va haciendo la brecha profunda y profunda, y el hombre también, y luego se da un tercer paso descendente. Miren cómo empieza: rotura de la comunicación. Segundo, amargura y resentimiento. Y esa amargura y resentimiento no se queda ahí, eso se profundiza. Y viene el tercer paso, que es las ofensas y los insultos mutuos. Como ya no hay comunicación, se ha perdido el respeto, empieza a subirse el tono de la voz, viene ya la ofensa verbal. Eso es preocupante, porque ya viene el insulto, viene el irrespeto, y de ahí está apenas a un pasito de dar el cuarto paso, que es la agresión física y verbal, lo que se llama hoy violencia intrafamiliar. La semana pasada, en pleno inicio de cuarentena, en Cartagena un hombre mató a la mujer, no la esposa, porque ahora la gente casi no se casa. Mató también a la cuñada, a la hermana de ella, y mató también a la suegra. Es una cosa terrible. Allá está preso ese hombre, lo detuvieron, un arranque de ira, llegó y causó triple homicidio. Mire hasta dónde llega, porque la Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando eso se da, se profundiza la crisis. En este momento hay una cantidad de jueces de familia bregando con esto. Es todos los días. Qué triste que esto se dé. Por eso el cristianismo aporta la bendición que hemos leído en la palabra, que la mujer es como vaso frágil. Aquellos que ven los evangélicos como unos religiosos tontos, porque no analizan las estadísticas. Entre nosotros la violencia intrafamiliar es menos del 1%, menos. Se los dice una persona que llevo ya el próximo domingo 40 años sirviendo al Señor en el campo pastoral. Les digo esto para que ustedes valoren cómo la influencia divina nos ayuda a superar esto. He sido testigo de hombres que han llorado pidiéndole perdón a la esposa, y cómo Dios los ha bendecido y los ha restaurado. Uno lloraba y le mostraban las manos a la mujer y decía: con estas manos yo la maltraté, perdóneme. Qué bendición ver la restauración de muchas familias. Después de esto, de ya las ofensas físicas, viene, óigame bien, a las separaciones, los divorcios, y se sigue descendiendo. Eso es un escalón hacia abajo, una y otro paso, siempre hasta allá. Vienen los divorcios, los pleitos, las separaciones, hasta el capital poco o mucho que haya se va a pique. Una crisis familiar no solo afecta a la pareja que la sufre, detrás de ellos hay hijos. Luego también hay familiares cercanos, otros más lejanos, y se va ampliando el radio de daño, la toxicidad se va transmitiendo a ese círculo, hasta los compañeros y compañeras de trabajo o de estudio allí son afectados. Es que esto es terrible, pero es que el diablo, el Señor lo reprenda, está interesado en hacerle daño a su hogar, y Dios está interesado en bendecirlo. Cuando vienen todas estas crisis profundas y hay separaciones, mire que luego llegan los abogados a ver qué hay. Cantidad de abogados se han hecho ricos a costa del esfuerzo de muchas parejas que trabajaron años, pero luego llegó la crisis. Y todo lo que habían construido en la parte económica, qué triste. Lo primero que un abogado viene es averiguar qué bienes hay para repartir. Y luego les pone precio y dice: ese divorcio vale tanto. ¿Creen ustedes que es justo que después de años de sudor, de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, venga un tercero a tomar lo que con tanto dolor ustedes construyeron? Eso es la parte económica. Imagínense cuando hay los hijos de por medio, cuando este tiene que irse con ella, este con aquel, cuando la custodia la determina un juez de familia o un juez de la república. Qué triste eso. Fragmentar una familia, partirla como núcleo. Ustedes saben que las células se parten así y se reproducen por allí y por acá, pero la familia es un núcleo como tal. Partirlo, cercenarlo por
nada más que por el egoísmo, porque cuando el odio llega y la amargura al corazón de muchas vidas, entonces no hay esa sencillez, esa humildad para de esta manera aprender y subsanar las cosas. ¿Sabe qué viene? Óigame bien, esa ceguera espiritual que entorpece a su víctima y les hace ver que en ese momento son ellos dos lo que importan. Y he visto hijos llorando, pidiéndole a papá y mamá que no se separen, que no se abandonen mutuamente. Padres y madres, batallar por un hogar vale la pena. Personalmente les cuento esta experiencia. Cuando cumplimos con Idalí los 25 años de casados, nos vimos a Saravena, el lugar donde están mis familiares, hermanos, hermanas, cuñados, cuñadas, sobrinos, decenas de ellos. Y cada uno de mis hermanos empezó a hablar y a exponer, pues, algunas palabras de gratitud. Me llenó eso de gozo. Uno de ellos, de los menores, me decía: Humberto, el único ejemplo que yo tengo de hogar es el suyo. Yo no alcancé a conocer a mi padre porque yo era muy niño cuando él murió, pero su ejemplo, con mucha modestia lo digo con temor de Dios, me inspiró a tener el hogar que tengo. Saben que valió la pena. Ese sacrificio, eso de uno luchar en pro de una causa noble como es la familia, no solamente los beneficia ahora cuando están pequeños, sus hijos crecerán y le recordarán como padre, como madre, y no le recordarán tanto, oiga, por lo que usted hizo, sino por lo que usted fue para ellos. Por eso, papá y mamá que me está oyendo y que siente que la crisis viene, que como que ya usted no es capaz de aguantar, sepa que Dios le quiere ayudar. En esta tarde oraremos para que esa crisis, por favor, sepan manejarla. Vienen las secuelas psicológicas y emocionales. Los psicólogos bregan con algo que llaman trauma postdivorcio, porque así vayan a una notaría y firmen y que ya cada uno para su lado. Han descubierto ellos, es más, hay psicólogos tan carnales, tan humanistas, que dicen que la mejor cuña es volverse a conseguir otra prontamente, y generalmente así pasa. ¿Cuántos compañeros de trabajo, compañeras le dicen: camine amiga, yo te presento un fulano, y él te presenta, ella te presenta a otro, y así van dándose, y ligero empiezan otra relación, y hay hombres y mujeres que han ido de ensayo y error, aquí separación, allá otra y otra. Es tiempo de parar en el nombre del Señor. Qué importante que les diga esto. Una vez que se da esa crisis, ¿cómo empezar a solucionarla? Lo primero es buscar su origen. Si usted va conmigo al hogar de Adán y Eva, como ya se lo leí, usted encuentra que el origen está en un resentimiento que nació en el corazón de Caín. Allí se empezó esa crisis, la muerte de su hermano Abel. Si usted va al caso del hogar de Noé, fue una borrachera y una caída impropia de este varón. Si pasa al hogar de Jacob, usted encontrará que allí el problema era que tenían mala fama y José informaba al papá la mala fama de sus hermanos. Y eso creó un resentimiento en ellos contra él. Si usted va al caso de David, fue de pronto, en el caso de David fue muchos, porque fue un adulterio que cometió, fue las varias mujeres que tuvo, los hijos consentidos que se levantaron en su casa, uno de ellos abusó de su propia hija también, o sea, entre hermanos, o se cometió un incesto en pleno palacio, y uno va descubriendo a dónde está el origen. Lo primero que hay que ir con humildad es a auscultar, así lo hacen los jueces. Para un juez dirimir un asunto jurídico, él basta el origen, basta donde pueda, investiga lo más que pueda y allá se viene luego desenmadejando el rollo y van descubriendo dónde se originó el asunto. En una llamadita, en un mensaje de WhatsApp, en una palabra insinuante, en una miradita se empieza un adulterio, en una charlita, todo eso se va hasta allá y la única manera es auscultar desde. Así como los médicos empiezan a preguntarle en el diagnóstico, ¿cuándo le empezó ese dolor? ¿Cuándo sintió usted más o menos? Y empiezan, con base en eso, van elaborando el diagnóstico correcto. Pastor que me oye, no empiece a dar consejos sin antes tratar de auscultar eso. De pronto usted descubrirá que es el carácter de uno o de otro, que los hay. Hemos tenido consejería porque ella no se quiere dejar, él tampoco, cada uno levanta la voz y es ahí donde el conflicto se agranda. Entonces lo primero es busque su origen. Si usted va al Nuevo Testamento, que también allí está el hogar de Ananías y Zafira y otros más, miren dónde estaba el problema de Ananías y Zafira. Estoy hablando a personas bíblicas. Eso está en Hechos capítulo 5. Y uno encuentra que fue en una ofrenda que se llevó. Allá no hubo un adulterio, allá no hubo una violencia intrafamiliar, es más, hasta hubo diálogo secreto. Hubo una componenda entre ellos y se pusieron de acuerdo para mentir. Y cuando la pareja se ponen de acuerdo para decir mentiras, están en un mal camino.
Ahí se originó el asunto. Por eso es que el apóstol Pedro, al juzgar y al diagnosticar el caso, dice, ¿por qué conviniste con tu mujer en esto y en aquello? Entonces vayan al origen. ¿Dónde empieza eso? ¿Cuál es la causa de esa crisis que está amenazando? De pronto usted está casado, varón, y todavía está enamorado detrás de mujeres ajenas y vive actuando de una manera incorrecta y despertó celos en ella. Como dijo una que mostró el celular, dijo, mire pastor, ¿cómo no voy a tener celos y mire esto? Y cuando leí los mensajes totalmente pecaminosos, hasta con fotos indecentes e indecorosas. ¿Cómo va una mujer a no sentir celos de eso? Es como si a uno de varón le descubriera el celular a ella. Los dos tienen iguales de responsabilidad. En el campo moral, Dios nos guarde. Entonces, su origen, ¿cuándo empezó esto? ¿Qué lo motivó esa crisis? De pronto fue esa persona que trajeron a vivir con ustedes. Cuidado, hogares que a veces requerimos los servicios de una persona, especialmente mujeres que ayudan en las casas. Jovencitas que pueden ayudar como oficios domésticos, obviamente por un sueldo. Esa cercanía puede en un momento dado despertar pecaminosidad en ese varón, en las iglesias. Esos jóvenes que ayudan en la congregación, es bueno que se tenga un límite bien claro y una línea de respeto, para que esa línea no se traspase y el mal pueda venir, porque por ahí ha venido en el campo pastoral. A mí me ha tocado bregar con muchos casos y conflictos también, porque nosotros no estamos exentos de ellos. Es el Señor que nos ayuda. Los motivos, la naturaleza del conflicto. Escuchen esto. Es muy diferente una naturaleza económica. Por ejemplo, llega una tarde el esposo, bien preocupado, con cara de no buenos amigos, y le dice, la empresa quebró, mi amor, y fui despedido en esta tarde. No sé qué vamos a hacer. Esa noticia, por supuesto, abruma, preocupa, porque es un asunto económico, es la subsistencia económica de la familia. Si una mujer es sabia, le dice, tranquilo, mi amor, vamos a orar, Dios abrirá una puerta y nos bendecirá. Ese es un caso más bien sencillo. Pero imagínese usted, hermana, que me está oyendo y viendo en esta tarde, que su esposo llegue preocupado, usted lo ve inquieto, intranquilo, y de pronto él dice, tengo que hablar contigo. Y usted ya siente como un escalofrío en la espina dorsal, se encierra en la habitación, el hombre se sienta por ahí en una silla, en un rincón o en la cama, agacha la cabeza y dice, es que yo no sé cómo vas a reaccionar cuando yo te diga esto. Y empieza usted a preocuparse. De pronto, en medio de la angustia de todo aquello, él confiesa y dice, es que yo tengo un hijo ilegítimo con otra mujer. Ahí eso no es un asunto económico, toca con la moral. ¿Qué puede pasar ahí en ese momento? Y ha pasado, desgraciadamente. Situación porque la otra ya lo tiene amenazado. Le voy a contar a su esposa y tal. Y hay casos que han sido así, tristemente. Se han enterado de hijos ilegítimos cuando ya están grandecitos esos muchachos. Esa es una crisis seria, grave, porque atenta contra la moral, contra la dignidad de esa esposa, etcétera. Qué importante esto. Entonces hay que mirar a ver qué es la causa. Esa que les menciono es gravísima, porque imagínense cómo solucionarla, cómo arreglarla, porque ese hijo ya está de por medio. Tiene derechos como cualquier ser humano. Sepan, papás que me oyen, que esas aventuras extramaritales que dejan hijo por allí, por los hijos hay que responder tanto bíblica como jurídica y legalmente. Eso de que yo no, le dijo un impío, yo no dije que se cuidara, yo no, qué culpa, no señor, responder hay que toca. Hay más de uno con el sueldito embargado, porque le toca responder porque sí o porque no. En el cristianismo evangélico no se da eso. Yo nunca he pastoreado, o que yo sepa, un hombre que tiene demanda por inasistencia alimentaria. Porque nunca me lo dicen, porque yo tendría bíblicamente argumentos para enseñarlo que así no se hace. Uno debe alimentar a sus hijos con voluntad, sin que se lo imponga una norma jurídica. Pero esas crisis son serias. Por eso es que usted, hermanita, ya se los he dicho, jóvenes, muchachos que me están oyendo, averigüe el pasado de esa persona que la pretende. Y usted también, varón, de pronto le gusta a una persona, compañera de trabajo, hermano de la iglesia, usted tiene derecho, uno tiene derecho a saber qué pasado tuvo la persona con la cual uno forma hogar. Porque uno, el pasado, alguien dijo, el pasado no perdona. Y por ejemplo, si hay un hijo ilegítimo de por medio, hay que admitir a esa persona y saber cómo manejar esa situación. Hablaremos en un tema futuro al respecto. ¿Qué está produciendo esa crisis? Los efectos que la crisis produce. Un efecto es la economía, que estamos afectados por ello, pero mire, Dios nos bendice.
Hemos visto personas con generosidad que compartimos lo poco o mucho que tengamos en casa y yo sé que Dios nos va a proveer. Esta crisis saldremos de ella en el nombre del Señor. Créalo, pastor que me oye. Dios nos va a ayudar. Que no están llegando diezmos ni ofrendas, que no hay culto. Dios provee porque Él es dueño de esto, de nuestras vidas, de nuestra familia. Él es fiel y verdadero. No faltará plátano, la yuca, algo del campo vendrá y en la ciudad algo hará Dios. Pero esa otra crisis, esa que tiene que ver con ese pecado de adulterio, esa maldad, ¿qué efectos produce? Inmediatamente amenaza la relación de una manera seria. Preocupante esto. Así que entonces, al ver esos efectos hay que acudir. ¿Cómo solucionar ese caso? Una cosa es el empleo que después se recupera o se busca otro. De alguna manera Dios bendice. Pero ¿cómo solucionar un caso cuando hay un hijo o una hija de por medio que ahí está? Hay que ver por él, hay que pensar en el estudio, en la comida, en la manutención, en todo lo que esa criatura va a demandar, la disciplina, quién es el custodio, cada 8 días que yo voy y la veo en un parque, ¿qué tal? Eso genera unos antagonismos y unas crisis bien terribles, pero no imposibles de solucionar. Entonces sus efectos, ¿qué se está viendo? Si es la economía, la pérdida del empleo afecta a la economía. Si es un hijo rebelde, una hija como el que hemos leído en Deuteronomio, afectaba el hogar, pero de todas maneras se solucionó. Si el hijo ya está adulto, como el hijo de Manoa y de su mujer, Sansón, entre los dos se sentaron a darle consejos a ese muchacho. No está bien lo que estás haciendo, no te enamores de una mujer filistea. Miren que le buscaban la solución a los casos, a los problemas, bendito el nombre del Señor. Llamar a la persona implicada, si es un hijo, venga hijo, no le conviene, hija, no le conviene este muchacho. Piensa en otro caso que también puede desestabilizar una familia y ya no son tanto los cónyuges, sino un tercero de la familia, un hijo o hija. Por ejemplo, que una hija llegue llorando y usted la ve que cambia de actitud encerrada y usted ve que antes no era así, era antes dicharachera, conversadora, bastante extrovertida y ahora entró en un mutismo. ¿Qué pasa? Usted ve cambios físicos en ella, psicológicos. Usted sospecha, mamá, que era un embarazo. Y cuando esa muchacha les confiesa, eso desestabiliza, afecta. Escúcheme, hija, eso no es tan sencillo como usted cree. Un hijo ilegítimo, por las implicaciones sociales, morales, económicas, hasta académicas, porque por ejemplo si una muchacha está estudiando, no, que me tocó aplazar el semestre, ¿por qué? Por un embarazo indeseado. Después, ¿quién va a cuidar a ese niño? Por eso es que he estado hablando aquí de muchas mamás que están encargadas ahora de los nietos, mientras las hijas siguen por allá dando qué hacer. Por favor, no contribuya usted, hijo que me oye, al deterioro, al conflicto de la familia. Más bien sea un agente de apoyo, de bendición, y yo sé que lo va a hacer y lo es. Los efectos. Otro factor que hay que analizar cuando se va a tratar una crisis es sus implicados. Entre más pequeño sea el círculo de una crisis familiar, es más fácil solucionarlo. Entre más se expanda el daño, más difícil es. Entonces hay que empezar por tratar con las personas implicadas netamente. Les cito un ejemplo de los tantos que me han pasado. Fui invitado en esta tarea de ayudar en el liderazgo cristiano a aconsejar un hogar pastoral donde una hija había salido con un embarazo. Lloraba el papá, lloraba la mamá, lloraba ella, por supuesto. Algunos hermanos, colaboradores de la iglesia, también en un gesto de solidaridad con su pastor, porque es un hombre de Dios, era y es. La muchacha llorando, y ahí estaba el joven, el papá de esa criatura. Cuando yo lo analicé, yo observé que su estilo, escúcheme en esto con todo respeto, pero el estilo de vestir, el estilo de peluquearse, el estilo de ser externamente una persona refleja lo que hay por dentro. Cuando yo veo a este muchacho con sus aretitos, con sus tatuajes, con su estilo estrafalario de vestir y de peinarse, no lo vi apto para esto que llamamos esposo. El término esposo no encaja allí en esa persona. Lloraban. Le oímos a ella, la jovencita ya era una muchacha de 18, 19 años, con cédula de ciudadanía. Y cuando yo le pregunto qué piensa hacer, me dijo, ya pequé contra Dios, no voy a pecar otra vez. Le he pedido perdón al Señor, pero voy a tener a mi hijo o a mi hija. Lo tendré.
veré por él, trabajaré como sea, me afectó la carrera, lo que sea, pero Dios me ayudará, siento mucha vergüenza. Y el lenguaje era de una persona arrepentida. Esa muchacha pidió perdón al papá, a la mamá, está restaurada, sabe la vida espiritual, ya es un hombre, ya creo que ya es mayor de edad. Cuando le pregunto a él, ¿usted qué va a hacer? Me miró con molestia, no era persona de iglesia, ¿y qué quiere que yo haga? Le dije, pues mire, viene un hijo de camino, ¿cómo que qué hacer? Y luego retó a la jovencita. Yo recuerdo que le dijo, no le dije que se cuidara, ¿no fue usted la que se me metió al apartamento? ¿No fue usted? Y empezó a increparla. Y luego le dijo, yo la encañoné con un arma, la obligué a estar conmigo. Ella llorando, incrementó su llanto. Y dijo, usted me dijo que me quería. Por eso yo me entregué y qué tal. Este hombre le dijo, de una manera tan cínica, dijo, ¿quién la manda a ser creída? Eso es lo que todos los hombres le dicen a las muchachas. Cuando él dijo eso, yo sentí mucha molestia, sentí un calor que me invadió. Y yo lo interpelé y le dije, por favor, respéteme. No todos los hombres actuamos como usted. Nunca. Le dije, los hombres que tememos a Jesucristo, nunca tenemos relaciones íntimas antes de casarnos. Porque amamos al Señor y amamos la palabra. Y empecé a decirle varias cosas. Se incorporó y se fue. Dijo, yo no sé, entonces demándeme, váyanme, hagan lo que quieran. Me dio dolor oír, porque yo también tengo mis hijas. Y es muy duro. Aquel pastor, yo lo vi que se descompuso, pero tenía autocontrol y más bien no dijo nada. Después me dijo que Dios lo había controlado, pero es muy duro ver esa humillación. Esa crisis fue fuerte, amenazó casi aquel hogar, pero se recuperaron. Ella salió de su embarazo, se independizó de la casa, empezó a trabajar, a bregar con su hijo y después consiguió hogar, según me han comentado. Esa crisis fue superada, pero dejó las huellas, las secuelas que ya les he comentado. Entonces, los implicados. Las alternativas de solución vienen luego. Oigan esto. Esa muchacha que le estoy comentando era insinuada por él para que abortara a su hijo. Y ella se lo dijo ahí, dijo, él me ha dado, incluso me consiguió el dinero para que fuera a una clínica clandestina de abortos, pero no lo voy a hacer. Dios la bendiga por eso. Yo la felicité y oramos por ella. Miren ustedes que una solución era haber matado a ese bebé, que hoy ya tiene que ser un hombre, repito, ya mayor de edad. ¿Qué pasa? Que ella optó por la segunda opción, tenerlo. Siempre hay varias opciones. Y aquí tenemos que uno tiene que evaluar cómo. Por ejemplo, un adulterio. Está la opción del perdón, pero también está la separación y el divorcio. Si es el perdón, ¿qué precio implica? Pero si es también el divorcio o la separación, ¿qué precio hay que pagar? Sea cual sea la aparente solución o la real, hay que pagar un costo. Por eso es que estoy aconsejando antes de, para que usted, cuando sea tentado, tentada a violar el pacto matrimonial, haga la ecuación. ¿Y después qué? Si usted está tentado a abandonar a su esposa, si usted está diciendo es mejor que nos separemos, ¿cómo así que es mejor? ¿Qué viene después? ¿Qué pasa con los hijos, con los otros familiares? ¿Qué pasa con la economía? ¿Qué pasa con ello? Con su corazón, con su alma. ¿Qué pasa con aquella parte interna, esa conciencia? Amén, que Dios nos guarde. Entonces, hay que buscar las alternativas. Y eso se hace con una buena asesoría pastoral, un pastor sabio, que Dios nos ayude a aconsejar como debe ser. Entonces, vamos a suponer, y pusimos en el plano estas crisis. ¿Cómo se solucionan? Invitemos a las personas implicadas. Si es un asunto familiar, es una rebeldía de un hijo, por ejemplo, ese que está en Deuteronomio, nuestro hijo es glotón y borracho, desobediente, contumaz, rebelde. Esto pudieron haberlo solucionado en casa, con la primera amonestación, porque el papá le decía, nuestro hijo no hace caso. Si ese muchacho se hubiera sometido a la norma bíblica y a la autoridad paterna, no tienen que acudir a los jueces, porque es que los llevan a los ancianos de la ciudad, y es en presencia de ellos que se hace el juicio. Este caso, por ser de naturaleza familiar, pudo manejarse allá en el seno de la casa. Y hay conflictos que se pueden manejar dentro del seno del hogar, pero cuando ya no es fácil, factible manejarlo allí, hay que trasponer la frontera y llegar hasta la asesoría pastoral. Incluso hay psicólogos cristianos, psicólogas que saben orientar adecuadamente. Qué bendición que los haya. Bien, entonces, soluciones de una crisis. El diálogo con franqueza. Una de las pautas para dar una solución a una crisis es la sinceridad auténtica, mientras se mienta.
Mientras se trate de ocultar, no, que es que tanto que se están tragando los celos. Yo se le mandé ese mensaje en WhatsApp, pero eso no pasó más nada. Cuidado con eso, porque de pronto sí ha pasado. No crea que eso es tan sencillo. Que un papá me dijo, es que a mi hijo lo encontraron encerrado con la novia, pero no pasó nada, pastor. Yo le dije, si no pasó, iba a pasar. Nadie se encierra con una jovencita especialmente enamorada a que no pase nada. Se van a encerrar ya a orar, a ayunar en el oscuro, a estar ahí. No seamos tan ingenuos, hermanos. Por favor, uno tiene que ir a la franqueza, a la sinceridad, como el pródigo. ¿Por qué se restauró el pródigo? Porque no vino con disculpas, no dijo perdónenme, yo soy un loco, es que por la adolescencia todos los jóvenes son así. No, ese muchacho allá criando los cerdos, aquellos alimentándolos que no los dejaron seguir más allí, que él determinó no seguir, él se levantó con sinceridad. Iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Ese es el punto de partida de todo arreglo de conflicto. Toda solución pasa por la sinceridad para que Dios intervenga. Dios no honra la mentira, la hipocresía. La falsedad no está con Dios y Dios no puede estar donde esos antivalores se dan. Pero cuando hay sinceridad, cuando hay de verdad arrepentimiento y enmienda y determinación de no volver a pecar. Mire este llamado proceso de paz en Colombia. ¿Por qué eso tambalea cada rato? Porque tiene esos ingredientes: justicia, paz, reconciliación y no repetición. Esos 4 ingredientes. Pero resulta que en algunas áreas de esas no ha habido la auténtica sinceridad para manejar ese asunto. No hay confesión auténtica de los delitos cometidos y eso no lo puede bendecir el Señor. Se los digo en el nombre del Señor. El conflicto, sea a pequeña escala o a mayor, tiene que solucionarse con base en la sinceridad. Y el pródigo fue restaurado por eso. Él pudo haber llegado con otros argumentos, a volverse a acomodar en la casa y luego a dar guerra otra vez. No, él vino, óigame bien, ustedes han leído eso en Lucas capítulo 15, con toda la sinceridad del caso. 2, para solucionar una crisis es aceptar cada una de las partes la responsabilidad que le incumbe en el conflicto. Si es el hombre que la agredió a ella, ahí está maltratada, ahí está con los ojos morateados. ¿Cómo va a decir usted? No, fue que tuve un arranque de ira, yo perdí el control y no supe qué me pasó. Eso no se lo puede decir a un juez de la República. El juez, olvídese que le va a valer eso, allá va a pagar lo que justamente debe. Entonces, mire esta situación, aceptar cada uno la responsabilidad que le incumbe. Si es en el campo ético, en el campo moral, en el campo espiritual, cada uno aceptar la parte que le toca asumir. 3, reconociendo y reparando el daño ocasionado. ¿Cómo se repara un daño? Por ejemplo, de un hijo desobediente pidiendo disculpas y cambiando de actitud. Sencillamente, así es. No es tan sencillo, lo digo teóricamente sencillo, pero en la práctica se puede. Manejamos un caso en una zona de la que servimos en el presbiterio, de una esposa que llamó en la mañana, muy amargada, un esposo amargado llorando. Deje lo que tenga que hacer y vengan y me ayudan porque mi hogar se desbarató. Yo recuerdo ese episodio, me fui tempranito. Llegué a esa casa, ¿saben que ese hombre estaba muy amargado, sus ojos enrojecidos, estaba muy preocupado, pero a ella la vi tranquila y me pareció raro esto, porque cuando una crisis afecta una pareja o una familia, la que más sufre ella por su condición psicológica, por ser vaso frágil, a la mujer sí que le desespera y le angustia, óigame bien, la incertidumbre de un hogar roto, porque ella sabe lo que eso vale. Tranquilo, sirvieron chocolate, pan, allí, queso, y comíamos ahí, y ella comía mucho, y yo dije, pero qué raro, este hombre no quiso comer. Yo le pregunté aquí, me llamaron por un conflicto, el hombre empezó a exponer, ella le dijo, hable. ¿Sabe qué era el conflicto? Que este hombre era muy mayor para ella, era un pastor, o es. Se había casado con ella cuando ella tenía 17 años, porque ella lo idealizó. Ella vio en el púlpito a ese varón, y algunas creen que ven un pastor soltero y creen que ese es la 4ª persona de la divinidad. No se equivoque. Es un humano común y corriente. Y de pronto aflora, después de sin corbata y en la casa puede ser otro. Y aquel era así, no era agresivo. Ella le dijo, porque él dijo, esta mujer esta mañana se rebeló y yo voy a entregar la credencial y la iglesia. Cuénteme, ¿qué pasó? Yo creí que era lo peor. Esa mujer habló y dijo, cálmese, y dijo estas palabras. Dijo, yo me casé con él de 17 años. Él me doblaba en edad. Pero yo lo idealicé. Cuando ya llegué a 20 años con 2 niños, yo me di cuenta que me ha casado muy temprano, pero igual asumí la responsabilidad y la llevo. Este hombre es un hombre temeroso de Dios, es responsable,
es una persona cumplidor de sus deberes, yo no aguanto hambre con él, es un hombre ético, nunca le he visto una conducta inadecuada con hermanas de la iglesia, dijo lo que es. El único defecto es que le gusta gritarme y me levanta la voz. Y yo, para evitar conflictos, siempre he dicho que sí, y esta mañana se me llenó la copa. Y ahora, delante de ustedes les digo, no le acepto más. Y se fue poniendo roja su rostro y le dio un puñetazo a la mesa. Y el chocolate de él, que no había sido consumido, todavía tembló en la taza. Y yo creí que era más grave. Cuando yo le pregunto a usted, la grita a ella y dijo, sí, hermano, yo tengo ese defecto, pues debe corregirlo. Oramos, lo aconsejé aparte, mi esposa también la aconsejó a ella, y se pudieron arreglar las cosas. Yo me recuerdo que como un mes después de una confraternidad lo vi pasar a la distancia. Y tengo esta forma de ser, Dios me la dio, me gusta la jovialidad, la risa. Entonces yo le hago señas a ella. ¿Cómo va el varón? Le digo, ¿cómo? Me levanta la mano y dijo, bien, sonriente. Y yo dije, aleluya. Ese rostro y ese gesto demuestra que este hombre, verdad, mejoró. De pronto él me volvió a mirar y me hizo adiós, y yo le dije también adiós. ¿Y cómo va la cosa? Me hizo. Me río, pero saben que después corrigieron. Yo le dije, no lo vuelva a hacer, no lo hizo más, y se corrigió, y la crisis pasó, y adelante. Entonces, evalúen, reconozcan y reparen el daño ocasionado hasta donde sea posible. Si hay un hijo que me está oyendo y de pronto ha hurtado los bienes de su mamá, o ha hurtado por allá las moneditas que ella tiene, es tiempo de pedirle perdón, de estar hurgando por allá cuantas mamás con el bolsito por allá guardado hasta por aquí en el seno para poder que ese hijo, qué cosa tan triste. Allí en Cali en enero oré por un joven que le pidió perdón a la mamá porque había actuado de esa manera. Él se robaba hasta los electrodomésticos para llevarlos a vender y cambiarlos por droga. ¿Cómo se soluciona una crisis de esas? Dejando el que hurtaba no hurte más, cambiando de actitud. Bendito sea el Señor. Otro factor positivo para solucionar una crisis es pedir y recibir las disculpas. Ayer hablamos de eso. Esa sinceridad, ese abrazo honesto y auténtico. Dios lo puede sanar. Y por último, escuchen esto, es aprendiendo a evitar las reincidencias. Esto es determinante, porque si no, se vuelve un tire y afloja y se vuelve una rutina entre la reconciliación, el perdón y la reincidencia. Y otra vez se repite el ciclo y eso ha hecho perder la confianza en más de un cónyuge, en más de un papá. Ese marido que siempre llegaba borracho a pedir perdón, ese que cuenta a mi esposa que cada 8 días dándole golpes a la esposa. Y por este sol que alumbra y mostraba un hachón de querosén que había en el campo, eso no era el sol. Fue hasta que Cristo vino a él, que se volvió un cristiano auténtico y ahora es un pastor. Bendito sea el Señor. Sí se puede salir de las crisis. Les voy a dejar una tareita si la quieren hacer de pronto ya que hay tiempo. Lea y estudie la crisis de estos hogares. Se los voy a dejar de tarea, usted lo va a buscar en la Biblia. El de Adán y Eva, le di esa pauta. El de Noé y sus hijos. El de Abraham y Sara, que también tuvieron conflicto. Recuerden que casi pierde Abraham a Sara en Egipto. ¿Por qué? Por el atractivo físico de ella, este hombre llegó a sentir miedo que los egipcios, y en efecto, fue Dios que intervino y le dijo a ese impío rey, le dijo, cuidado, usted toca a esa mujer y es hombre muerto. Esa mujer tiene marido. Eso también le pasó a Isaac, porque también eran mujeres elegantes, y a veces el atractivo físico ha hecho daño. Escuchen esto, mujer que me oye, que de pronto tiene ese virus, peor que el coronavirus, de la vanidad. Que usted cree que incluso hay mujeres que evitan tener hijos que para que su cuerpo no se dañe y que tal, no se deforme, cuando eso es vanidad, y eso puede ser una puerta abierta para que el enemigo la tiente de adulterio. Se lo digo con franqueza, guárdela a Dios. Analicen también el hogar de ellos. El de Isaí y Rebeca, el de Jacob y sus mujeres, el de David y sus crisis familiares. Y en el Nuevo Testamento les cito ese, el de Ananías y Zafira. Váyanse ustedes, tomen cada uno de esos, tienen tiempo. Cada hogar lo estudian, lo analizan, y miren ustedes y apliquen en esto. ¿Qué crisis padecieron? Usted toma una hojita, hace el ejercicio. ¿Esta crisis de Adán y Eva fue económica? No. ¿Fue moral? Tampoco un adulterio allí. ¿Qué fue? Una violencia intrafamiliar. Si va usted al caso de Noé, ¿fue un caso de asesinato allí? No hubo. Fue un irrespeto de los hijos, es un asunto de tipo moral y ético. Y así sucesivamente hasta que usted llega a Ananías y a Zafira, y puede añadir otros más. Hay hogares, el de Acán en el libro de Jueces, el de Sansón,
tantos hogares como también hay hogares de bendición que supieron conservar y superar las crisis. Así que les dejo esa tarea, pero por ahora yo quiero que oremos a Dios. Que esta cuarentena, lo he hecho en mi oración personal, lo voy a hacer otra vez, sea de reflexión, de análisis. Qué bonito. Esta misma tarde, en el culto devocional, que sé que lo están haciendo cantidades de hogares, resucitó esto. Mire que para esto sirvió esta crisis, para resucitar otra vez esa lectura bíblica, que haya esa sinceridad, denle lugar al Señor. No sea que los encuentre el rapto del Señor, de la iglesia, en esa condición. Por eso es que la Biblia dice que dos estarán en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Porque es que se acuestan en amargura, en pelea, y créame que es en ese momento, si viene el Señor, en la parte ofensiva no va a ascender. Es bueno que haya sinceridad. Termino contándoles esta anécdota. Trabajaba yo en una finca, por allá en los campos de Fortul. Y una vez llegué un lunes en la mañana y había una crisis allí, había habido una pelea muy fuerte, verbal, entre esa pareja, eran cristianos. Ella lo cenaba a él con una persona de la iglesia y él era inocente. Cuando yo llegué me llamaron de testigos, él salió al patio de la casa humilde allá en el campo, piso de tierra, y dijo: venga hermano Humberto y haga una oración para que si yo soy culpable, Dios me corte en esta hora. Venga. Y yo fui, hice la oración, este hombre se le veía las lágrimas, dijo: yo no he pecado ni voy a pecar. Sencillamente canté un himno especial con esa hermana, pero yo nada más. Ella tiene una voz buena y yo también me gusta cantar a Dios. Era un asunto de celos infundados, patológicos, enfermizos, de esos que tanto daño hacen. Luego, entonces yo la invité a ella y ella desde la cocina dijo: no hay necesidad. Eso me hizo intuir a mí, que apenas tenía unos 20 añitos, que ella era celosa sin fundamento. Los aconsejé en lo poco que podía saber de la Biblia, pero se sanaron. Saben ustedes que son dos abuelitos que me aprecian mucho. Ya están bien abuelos, porque de esto que les estoy hablando hace 40 años, un poco más. Pero Dios intervino y nos ayudó. A ellos, a nosotros, a todos los que me están oyendo, saben que el Dios del cielo nos tiende su mano y dice: no temas, yo te ayudo. Vamos a poner esa crisis suya en oración. Si usted quiere escribir, nos están escribiendo muchos, están compartiendo con nosotros este seminario, pero allí ore a Dios y proponga con pautas que les he dado aquí a usted corregir la crisis, para que la crisis no desemboque en algo peor, que lo veremos mañana. Por eso damos la gloria al Señor. Saludamos a todos los hermanos de Betel que nos están acompañando. Me anuncia aquí mi hijo que estamos en vivo por Betel. ¡Qué bendición! Un abrazo para todos los televidentes. Dios los bendiga. El pastor Humberto Henao de aquí, de su casa, dando estos consejos, procurando el bienestar para las familias de la tierra, porque la Biblia dice que en Abraham y en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Es la presencia del Señor, esa venida de Cristo a nuestro hogar que unifica, donde hay perdón, donde hay sanidad de heridas. Hay esposos y esposas con profundas heridas sentimentales, psicológicas, emocionales. Les quiero decir que el Dios del cielo nos quiere ayudar. Por eso oremos por las familias, esos hijos rebeldes. Este es el momento de pedirle perdón al papá. Miren que en la ley de Moisés tenía que acudir a un tribunal humano y miren la sentencia. Quedaba ese montón de piedras sobre ese cadáver de ese rebelde y el pueblo lo veía y el temor se infundía. Era a base del pánico, del terror, del miedo. No seamos así. Amemos al papá, honrémoslos por amor. Valore la vida de esos dos abuelos, de ese papá y mamá, no importa qué edad tengan, hónrelos, que Dios les bendecirá por eso. Y las parejas, hace como 1 mes y medio, una pareja llegó a la iglesia, hicieron decisión de fe, esa noche Dios nos dio una palabra, ¿saben? Al otro día estaban citados a un tribunal humano para romper el matrimonio y divorciarse. Él ya totalmente abuelo, ella con la cabeza blanca totalmente, porque en esto no escapan. Jóvenes, no crean que aunque los divorcios se dan en su mayoría, en la gente a temprana edad, también se da en abuelos. Abuelos que a veces resultan después de ancianos, dizque enamorados, y por allá dando que hacer porque descuidan a Dios o nunca lo han tenido en su corazón. Este es el tiempo de reflexionar y de corregirnos. Yo quiero que oremos, ya que se ha sumado Betel a esta transmisión, que el Señor les bendiga, y todos los hogares donde estén en este momento vamos a invocar la bendición divina. ¿Por qué no invitarlos a tomarse de la mano? Papá, mamás, hijos, en un gesto de unidad, de armonía familiar, Dios impartirá su bendición allí.
Si hay que pedir una disculpa, hagámosla también, porque este es el momento para hacerlo. Cristo viene pronto. Y bienaventurado el varón a quien cuando el Señor viniere lo hallare haciendo así, haciendo lo correcto, haciendo lo que Dios en su palabra manda. Oremos a Dios. Padre Celestial, en esta tarde quiero darte gracias por esta cantidad de hermanos y hermanas que han estado acompañando esta transmisión desde mi casa. Gracias por mi hijo Alexis, que nos ayuda con la facilidad de esta transmisión. Por mi esposa, que en su quehacer doméstico esta tarde no pudo acompañarme aquí en la mesa, Señor amado. Por mi hija Carola, que nos acompaña. Por estos 31 años de vida matrimonial que nos has dado y de vida familiar. Por mis hijos, por mis nietos. Y me uno, Señor, y me sumo a tantos hogares que como el nuestro ha sido bendecido, por haber conservado cada familia, cada esposo, cada esposa, por habernos librado del lazo del cazador, de la peste destructora del pecado, que cuántas veces el enemigo intentó hacer daño, pero tú fuiste propicio y nos permitiste, Señor amado, evitar toda trampa maligna y continuar, oh Dios, con tu temor adelante en nuestra vida familiar. Oro por cada familia pastoral, que son el foco del ataque de las tinieblas. Oro por aquellos hijos rebeldes, desobedientes, que traen dolor a sus padres, que manchan, Señor, con su conducta inmoral y afectan el testimonio pastoral de sus padres. Oro por aquellas esposas incomprensivas, que una que otra hay, Señor, que no aman el ministerio, como aquella que oímos hace poco, de ese pastor que tuvo que entregar la iglesia porque su esposa cayó en descarrío, Señor, en pecado. Dios mío, yo te ruego que guardes cada mente, cada pensamiento, nos libre de toda trampa maligna y no traigas dolor y angustia, oh Dios, a las familias de cuantos han creído y confiado en nosotros. Te ruego por esos hijos e hijas que se están levantando, para que tu temor venga a ellos. Y por todas las familias, por aquellas que están en crisis, aquellos que están reincidiendo en la contienda, en el insulto, en el irrespeto. Por favor, que entiendan esta tarde que no pueden y deben continuar en esa condición. Que venga tu perdón a ellos y que ellos tengan un arrepentimiento genuino y venga la paz, el sosiego de cuantos hogares aún desbaratados, fragmentados, que se han, oh Dios, reconciliado contigo y entre sí, y hoy disfrutan de la paz, de la bendición. Muchos de ellos están en un ministerio, porque fueron santificados con tu presencia y con tu gracia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a mis hermanos. Mañana, Dios mediante, a las 4, recibo el saludo de mi esposa, me indica que les salude. Estaremos y vamos a tocar el tema bíblico también, bíblico en el sentido de que lo menciona, del divorcio. Es importante porque vamos a coincidir en esta temática. Entonces nos veremos, si Dios lo permite, mañana jueves a las 4 de la tarde a través de estos medios. Un abrazo para todos y adelante en el nombre del Señor.